¿Alguna vez se ha considerado que el colapso del control británico en Palestina no fue una derrota militar en el campo de batalla, sino un agotamiento estratégico dictado por sus propias promesas contradictorias? Este documento cambia por completo la perspectiva sobre los límites del poder imperial en el Medio Oriente. Bienvenidos a Strategic Labs. Denle me gusta y suscríbanse para obtener más análisis estratégicos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis a fondo del capítulo 10 del texto de Edward H. Whitmore. Sí, y vamos a diseccionar los errores estratégicos de Gran Bretaña. Pero, antes de arrancar, creo que es vital hacer una declaración de imparcialidad aquí. Claro, 100% de acuerdo. Las fuentes que examinamos hoy tratan sobre el mandato británico en Palestina entre 1920 y 1948, que es, pues, historia altamente politizada. Bastante emocional para muchas personas, sí. Exacto. Entonces, hay que subrayar que nuestro análisis a fondo es estrictamente imparcial. No tomamos partido por ninguna facción política, ni ideológica, ni histórica, ni de izquierda ni de derecha. Así es. Nuestro objetivo hoy es únicamente reportar y analizar las decisiones tácticas y los errores estratégicos británicos, tal cual se describen en el texto de Whitmore. Tal cual, y la misión de este análisis es ser agudos y directos. Vamos a concentrarnos en los 3 puntos más disruptivos que explican este enorme fracaso británico. Queremos extraer, digamos, lecciones críticas de cómo el poder militar simplemente se desmorona cuando carece de un marco político viable. Y el primer punto disruptivo, que me parece fascinante, es la paradoja del mandato. Que es básicamente el origen del fracaso, ¿no? Sí, es que antes de que se disparara una sola bala en el terreno, la misión ya estaba condenada. Estaba condenada por su propio marco legal. Wow, o sea, ¿una falla desde el papeleo? Totalmente. Imagina el contexto geopolítico. Termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsa, y la Liga de las Naciones le otorga este mandato a Gran Bretaña. Ajá. Pero le imponen una doble obligación que era en términos prácticos imposible de cumplir. A ver, explícanos esa contradicción. Por un lado, estaban atados a la Declaración Balfour de 1917, que prometía facilitar un hogar nacional para el pueblo judío. Ok, eso por un lado. Y por el otro lado, el mismo documento legal les exigía proteger los derechos civiles y religiosos de la población árabe existente. O sea, para quienes nos escuchan, es como ser contratado para construir una casa para 2 familias diferentes en exactamente el mismo terreno y sobre el mismo cimiento. Exactamente. Pero usando planos que se contradicen por completo. Una familia espera una mansión victoriana y la otra un rascacielos. ¿Cómo pensaron los estrategas británicos que podrían gobernar esto sin desencadenar un conflicto inmediato? Pues, Whitmore señala que fue una mezcla de arrogancia y mentalidad burocrática. Los británicos subestimaron por completo el fervor nacionalista de ambos lados. Creían que era un problema administrativo, ¿verdad? Sí, pensaron que con hacer carreteras o poner tribunales civiles la gente se iba a calmar. Pero se enfrentaron a una población árabe que temía el despojo y la pérdida de control político en su tierra. Claro, un miedo existencial. Y simultáneamente a una creciente población judía que huía de una persecución terrible en Europa. Algo que, como sabemos, se agravó trágicamente con el Holocausto. Para ellos no era solo migrar, era sobrevivir. Dándolo sí. Pero lo único que lograban era alienar a los sionistas, que se sentían traicionados en su momento de mayor necesidad. Y a los árabes me imagino que tampoco los convencían. Para nada. No se ganaron la confianza árabe con esos documentos. El resultado fue que ningún bando veía a los británicos como árbitros neutrales. Lo cual es peligrosísimo. Y eso nos lleva al punto disruptivo número 2. La falsedad de la coerción frente a una insurgencia dual. Un punto crítico. Esa falta de confianza llevó inevitablemente a un estallido de violencia en las dos direcciones. Y obligó a los británicos a soltar la burocracia y recurrir a la fuerza bruta. Exacto. El desarrollo operativo en el terreno mutó rápidamente hacia una insurgencia de dos frentes. Una pesadilla táctica. Total. Tienes por un lado a los grupos paramilitares judíos, como la Hagana, el Irgun y el Lehi. Que, entiendo, pasaron de solo defenderse a usar tácticas de guerrilla, ¿no? Sí, guerrilla y terrorismo urbano. Y al mismo tiempo, las milicias árabes lanzaron sus propios ataques.
Esto culminó en la Gran Revuelta Árabe de 1936 a 1939. Que fue contra instalaciones británicas y también contra asentamientos judíos. Pero a ver, hay algo que me causa ruido aquí. Dime. Los británicos tenían el ejército más profesional de la época. Absolutamente. Venían de ganar guerras mundiales. ¿Por qué un imperio global termina dependiendo de tácticas tan crudas como demoliciones de casas y toques de queda masivos? Es que hubo un colapso táctico masivo. Es como intentar arreglar un fallo de software, un problema que es puramente político, agarrando la computadora a martillazos con fuerza militarizada. Esa analogía es perfecta, porque eso fue exactamente lo que hicieron. Las fuerzas británicas y la policía de Palestina, al no saber qué hacer, utilizaron castigos colectivos. Arrestos masivos, supongo. Arrestos masivos, represión militar desproporcionada, y eso solo sirvió para alienar aún más a la población civil. Y sin la población civil, no tienes información. Exactamente. Carecían de inteligencia humana fiable. Como ninguna comunidad confiaba en ellos, los británicos no podían desmantelar las redes clandestinas. Operaban a ciegas. A ciegas y dando palos de ciego. El ejemplo más brutal de esta vulnerabilidad es el atentado al Hotel Rey David en 1946. ¡Wow! Sí. El Airgun logró poner explosivos en la misma sede central del gobierno británico y su comando militar. Fue devastador. La lección disruptiva aquí, según el texto, es que el poder militar convencional y la coerción son inútiles e incluso contraproducentes cuando te enfrentas a movimientos etnonacionalistas muy arraigados. Sí, especialmente si no existe una solución política de fondo. Y eso desemboca en el punto disruptivo 3, el colapso geopolítico y la retirada sin resolución. Porque el desgaste operativo en las calles de Palestina no ocurrió en el vacío. Claro, había todo un contexto global. Exacto. Se combinó con una presión internacional aplastante, y eso llevó al imperio a su punto de quiebre definitivo. ¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión exacto? El entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña estaba literalmente agotada económicamente. No tenían fondos. Estaban en quiebra. Sí. Y a nivel internacional, Truman, el presidente de Estados Unidos, los presionaba fortísimo para permitir más inmigración judía. Y por otro lado, los estados árabes amenazaban con desestabilizar la región, ¿verdad? Y bloquear el petróleo que los británicos necesitaban para reconstruir su país. Tenían una simpatía global por el sionismo tras el Holocausto, chocando de frente con su propia incapacidad para mantener el orden. Estaban entre la espada y la pared. Pero aquí quiero desafiar un poco la narrativa tradicional. A ver. Si vemos los números y las batallas, Gran Bretaña no fue aniquilada en el campo de batalla en Palestina. No perdieron sus divisiones blindadas. Entonces, ¿se puede llamar a esto una derrota militar? Esa es la pregunta clave del análisis. Y la respuesta es el tercer punto disruptivo. No fue una derrota militar clásica, fue un agotamiento estratégico. Agotamiento estratégico. Batallas tácticas, atrapar insurgentes o confiscar armas no tenía sentido sin un estado final, un end state político. No podían estar ahí para siempre. Imposible. Así que tomaron la salida más drástica. Le entregaron el problema a las recién formadas Naciones Unidas. Que es cuando la ONU propone el famoso Plan de Partición de 1947. Exacto. Y acto seguido los británicos anunciaron su retirada incondicional para mayo de 1948. Simplemente empacaron y se fueron. Y Wedmore subraya una lección crítica aquí para las operaciones modernas. Retirarse de esta manera, sin un acuerdo político viable, no resuelve absolutamente nada. Solo transfiere el problema. Transfiere el monopolio de la violencia a los actores locales. Al irse sin dejar una estructura estable, simplemente garantizaron la guerra, que de hecho estalló inmediatamente después de su salida. ¡Qué fuerte! Es un análisis que de verdad cambia cómo vemos los conflictos modernos. Y bueno, queremos dejar a la audiencia con una reflexión contundente basada en este material. Así es. El fracaso del mandato británico es la prueba histórica definitiva de que la superioridad tecnológica y organizativa de un ejército es irrelevante si no se comprenden las fracturas culturales y sociales del territorio que se intenta gobernar. Es una advertencia que sigue totalmente vigente. Sí, vigente para cualquier superpotencia moderna que intente hacer construcción de naciones o nation building en entornos fracturados. El software político siempre importa más que el hardware militar. No lo pudiste haber dicho mejor. Esto es solo un adelanto. Para el análisis a fondo completo, busquen nuestro formato largo en el canal. Nos vemos en el próximo.